Bueno, vamos directos al grano y arranquemos con esta explicación, porque el tema de hoy es, literalmente, el latido del universo. Cuenta la leyenda que en el siglo XVI un jovencísimo Galileo Galilei estaba en la Catedral de Pisa. Y, mientras los demás prestaban atención a la ceremonia, él estaba totalmente hipnotizado viendo cómo una inmensa lámpara de araña oscilaba desde el techo. Fijaos qué curioso. Usando el pulso de su propia muñeca como reloj, descubrió que sin importar si el balanceo era muy amplio o muy cortito, el tiempo que tardaba en ir de un lado a otro era siempre exactamente el mismo. Fue un descubrimiento brutal. Ese fue el primer paso para desentrañar un ritmo universal que gobierna casi todo lo que nos rodea. Es fascinante darse cuenta de que la naturaleza, en el fondo, baila el son de una coreografía matemática perfecta. A ver, si nos paramos a pensar un segundo en esta pregunta, la intuición nos gritaría que no tienen absolutamente nada que ver, ¿verdad? Quiero decir, la diferencia de escala es abismal. Por un lado tenemos puentes colgantes con miles de toneladas de acero batiéndose contra el viento y por otro el mundo diminuto e invisible de un átomo. Pero aquí está la magia. A la física le da exactamente igual el tamaño. Lo que de verdad le importan son los patrones. A pesar de ser cosas tan increíblemente distintas, todas comparten exactamente la misma base, un movimiento periódico que se repite. Es como un esqueleto invisible que dicta cómo debe comportarse cualquier tipo de materia cuando la sacas de su estado de reposo. Para poder masticar toda esta complejidad, en física usamos una herramienta clave, el movimiento armónico simple, o como lo solemos llamar, el más. Y, ojo, tiene todo el sentido del mundo que simplifiquemos las cosas a este nivel. Ya sabemos que el mundo real es un caos. Hay fricción, resistencia del aire, pérdida de energía por todos lados. Pues bien, el más es como nuestro laboratorio impoluto. Nos permite quitar todo ese ruido, aislar el movimiento y quedarnos con su forma más pura. Al entender esta versión ideal y perfecta, conseguimos la llave maestra para descifrar fenómenos muchísimo más complejos ahí fuera. Empezamos con la sección 1, Anatomía de una oscilación, desglosando el movimiento físico. Imaginad por un momento un bloque de metal súper pesado colgando de un muelle. Si no lo tocamos, se queda ahí, quieto. Ese es su punto de equilibrio. Pero si tiramos de él hacia abajo y lo soltamos, ¡boom!, se desata una batalla física constante. Esa fuerza que tira hacia arriba, peleando contra nosotros, es la fuerza restauradora. Es como cuando estamos en un columpio y la gravedad insiste en llevarnos al centro. En el muelle, la tensión hace lo mismo. A medida que el bloque sube y baja, su posición exacta en cualquier instante es lo que llamamos elongación. Y el límite absoluto, ese punto extremo donde el muelle ya no da más de sí antes de rebotar, esa es la famosa amplitud. Claro, para darle sentido a todo este ritmo necesitamos sacar el cronómetro. Si nuestro bloque de metal baja desde lo más alto, toca fondo y vuelve a subir exactamente a donde empezó, bingo, ha completado un viaje. El tiempo exacto en segundos que le cuesta hacer ese viaje completo es el periodo. Para que os hagáis una idea de los contrastes tan locos que hay, el periodo de la Tierra orbitando el Sol es de 365 días. En cambio, el periodo de las alas de un colibrí es de apenas unas milésimas de segundo. Es el mismo concepto, pero define realidades totalmente opuestas. Y si hablamos del tiempo que dura un ciclo, inevitablemente tenemos que hablar de su otra mitad. El periodo y la frecuencia son básicamente las dos caras de la misma moneda. Matemáticamente son inversos. Si el periodo nos chiva cuántos segundos cuesta hacer un viaje, la frecuencia nos responde algo mucho más dinámico. ¿Cuántos de esos viajes caben en un solo segundo? Nuestro cerebro hace esto todo el rato con la música. Un bajo supergrave en una canción son ondas de periodo largo y frecuencia baja. Pero un pitido agudo y molesto significa que el aire está vibrando a una frecuencia altísima, metiendo cientos de hercios en un solo segundo. Pasamos a la sección 2, la física de los extremos, velocidad frente a aceleración. Ojo a esto porque aquí la física se vuelve totalmente antiintuitiva, es una pasada. Pensad en el péndulo de un reloj antiguo. Justo cuando pasa por el centro, por su punto de equilibrio, va a toda pastilla, es decir, su velocidad es máxima. Sin embargo, en ese preciso instante, su aceleración es cero. No hay ninguna fuerza empujándolo porque está en el centro perfecto. Pero cuando el péndulo llega a los bordes extremos del recorrido, pasa exactamente lo contrario. La velocidad desaparece, se vuelve cero y la aceleración toma el control absoluto. Es un intercambio de energía continuo y perfectamente equilibrado. Hay que detenerse a saborear ese instante microscópico en los extremos, porque es brutal. Imaginad que estáis en una montaña rusa, justo en el pico más alto de un bucle gigante. Hay una fracción de segundo de ingravidez total. El vagón ha dejado de subir, pero todavía no cae. La velocidad es un cero absoluto. Pues al muelle le pasa igual. Al llegar a su máxima amplitud, se queda congelado un microsegundo, pero en ese instante, la fuerza restauradora está tirando con una agresividad máxima. Esa tensión bestial genera la aceleración más alta justo cuando el objeto está más quieto, listo para salir disparado de vuelta. Vamos con la sección 3, las ecuaciones matemáticas, traduciendo el movimiento al cálculo.
Vale, muy bonito todo, pero ¿cómo traducimos esto al papel? Aquí es donde la función del coseno entra en escena, y es casi magia. Si alguna vez habéis visto una onda dibujada, subiendo y bajando, eso es un coseno. Lo genial es que, por su propia naturaleza, el coseno siempre fluctúa entre 1 y -1. Al multiplicar eso por nuestra amplitud, ¡pam!, atrapamos matemáticamente al objeto, obligándolo a rebotar exactamente entre sus límites máximos, positivo y negativo. Es un modelo perfecto de la realidad en forma de ecuación. Y cuando le aplicamos el cálculo a esa ecuación de posición, se produce un efecto cascada increíble. Pensad que genios como Newton o Leibniz inventaron estas matemáticas precisamente para entender esto. Si derivamos la posición, ¡boom!, nos aparece la fórmula de la velocidad. Si volvemos a derivar esa velocidad, destapamos la aceleración. Lo más fascinante de este tercer paso es ese pequeño signo negativo que aparece ahí. No es un error, es la demostración matemática irrefutable de que la fuerza siempre está peleando a la contra, intentando devolver el objeto al centro. Como los senos y los cosenos nunca pueden pasar de 1, tenemos un atajo espectacular para averiguar los puntos de estrés máximo. Para sacar la velocidad y la aceleración tope, solo tenemos que multiplicar la amplitud por la frecuencia angular. Y de verdad, para los ingenieros esto es oro puro. No necesitan hacer simulaciones eternas para saber si la suspensión de un coche se va a partir en 1000 pedazos en un bache. Usan estos valores máximos para saber el límite de estrés del metal al instante. Es física aplicada salvando vidas. Hasta ahora hablábamos de hercios, de ciclos por segundo, lo normal. Pero para que las matemáticas encajen a la perfección, la física mete aquí a nuestro viejo amigo, 2pi. Al multiplicar la frecuencia normal por 2pi, conseguimos la frecuencia angular en radianes por segundo. Parece una tontería técnica, pero es el puente conceptual definitivo. Traduce el movimiento de ir y venir a un lenguaje de ángulos y giros. Y esto nos prepara el terreno para conectar los muelles con algo que parece que no tiene nada que ver, los círculos. Lo que nos lleva a la sección 4, la conexión circular, el vínculo oculto entre círculos y muelles. Preparaos porque esta analogía literalmente nos vuela la cabeza. Imaginad un tocadiscos girando constantemente, y en el borde del disco hemos pegado un pequeño cilindro. Ahora apagamos la luz y apuntamos una linterna plana hacia el tocadiscos para que el cilindro proyecte una sombra en la pared del fondo. A medida que el disco gira en círculo perfecto en 2 dimensiones, esa sombra en la pared, que solo se mueve en una dimensión, sube y baja. Frena en los extremos, acelera en el centro. Su movimiento es matemática y visualmente idéntico al bloque rebotando en el muelle. Es exactamente lo mismo. La simetría aquí es abrumadora. Básicamente, la física nos está diciendo que una oscilación de arriba a abajo es solo un movimiento circular visto de perfil. Unifica todo de una forma elegantísima. Resulta que las mismísimas fórmulas trigonométricas que usa un astrónomo para trazar la órbita de un planeta alrededor de una estrella son idénticas a las que usamos para calcular cómo vibra un átomo en un trozo de cristal. Dos mundos que parecen no tener nada en común están tocando la misma partitura geométrica oculta. Al final de la historia, el ritmo natural de un sistema oscilante no es aleatorio, viene dictado por cómo está construido. En un muelle todo depende de su rigidez, que llamamos K, y del peso que cuelga de él, la masa m. Pensad en un coche deportivo de carreras. Lleva muelles súper rígidos con una K enorme para ir pegado al asfalto, lo que da vibraciones muy secas y rápidas. Por el contrario, un camión enorme de mercancías tiene una masa brutal. Esa inercia gigantesca le obliga a tener un bamboleo mucho más lento y pesado. La materia en sí misma es la que marca el tempo de la oscilación. Lo verdaderamente alucinante de este análisis no es simplemente aprender una fórmula para un examen de física. Es darte cuenta de que el movimiento armónico simple es el latido invisible que sostiene nuestra realidad. Desde los rascacielos que se balancean sutilmente para resistir terremotos, hasta las vibraciones exactas del cristal de cuarzo dentro de nuestros móviles, el universo entero baila la misma coreografía. Todo busca el equilibrio. Y al entender esto, es inevitable maravillarse y preguntarse, ¿qué otros secretos y patrones fascinantes están ahí fuera, escondidos a simple vista, esperando a que sepamos escucharlos?